Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de las tensiones en la Unión Europea por la política migratoria y la seguridad fronteriza. Una tensión en parte por los países que conforman la Unión Europea, pero también una tensión por la presión que está metiendo el día de hoy a Estados Unidos. A Estados Unidos no le ha bastado con el daño que ya se ha hecho en el mundo con las políticas que él junto con algunas otras potencias han implementado, pero específicamente Estados Unidos, que es el que más se ha visto activo en esta expansión del imperialismo a nivel mundial. No le ha bastado con el generar las condiciones para que en el continente americano la pobreza en toda la región sea un problema tan grande que ha constituido, que sea la principal causa por la cual las personas deciden dejar sus lugares de origen, decidiendo tomar el camino hacia Estados Unidos. Esta fue la primera gran causa de las migraciones irregulares, la gran pobreza que hay en todos los países, específicamente, vamos a hablar de México, que es el que tenemos aquí pues la mayor experiencia, ¿no? Por ser país vecino, viendo que después del Tratado Guadalupe Hidalgo, cómo empieza a avanzar este fomento por crear la necesidad de los mexicanos de salir hacia Estados Unidos para conseguir mejores sueldos, sobre todo en los campos norteamericanos, en donde el campesino salía por temporadas cortas a trabajar la tierra en Estados Unidos a sabiendas que iban a recibir un buen salario para poder después regresar y continuar la siembra en sus comunidades. Una vez que llega el Tratado de Libre Comercio de 1994, poco a poco termina el desmantelamiento del campo en nuestro país, lo cual nos ha llevado a ya no ser autosuficientes en el aspecto alimentario, llevarnos inclusive a tener que importar maíz, siendo que el maíz, pues es originario de México y no debería de haber razón lógica, no hay razón lógica para que México no sea autosuficiente en la producción de maíz, con todos estos problemas que se metió en el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, intentando cancelar el que se importe maíz transgénico para consumo humano, en el cual Estados Unidos, pues independientemente de que sabe que no es bueno para el consumo humano, y de que además el forzar a México a que lo importe está asegurando que México sigue siendo dependiente de Estados Unidos en este maíz, y pues con eso también se impulsa que continúe la pobreza en nuestro país. A Estados Unidos no le ha importado el violentar a la región, el financiar al crimen organizado, el meter conflictos en diferentes países. Recordemos que pues uno de los grandes problemas de la pobreza en Cuba es el bloqueo económico que tiene Estados Unidos sobre la isla, así también como el bloqueo hacia Venezuela, el cual ha también ayudado de manera importante a que la pobreza en esos lugares exista. En el caso de México, en la violencia, todo lo que ha establecido de este financiamiento indirecto que hace Estados Unidos a los carteles de la droga, teniendo Estados Unidos una población muy grande de personas que necesitan estupefacientes, que es un verdadero problema de salud, en el cual ellos son los que consumen, los que compran esta droga, los que le dan la fuerza económica a estos carteles de la droga, y no contentos con eso, Estados Unidos protege a los productores de armas para que estos puedan vender armas a los narcotraficantes, y que con estas mismas armas ellos puedan defender este negocio que es sumamente lucrativa, y que le ha hecho bastante daño a toda la región, fomentando también
una gran inseguridad en diferentes comunidades de nuestro país. Si bien es cierto que los carteles de la droga son una problemática que ha estado históricamente con México, no es sino hasta el gobierno de Vicente Fox en donde empieza a salirse de control, para que una vez que llega Felipe Calderón y declara la guerra contra el narco, donde se sale por completo el control del narcotráfico y la violencia sube tanto que al día de hoy todavía seguimos batallando con el intentar disminuir estos índices de violencia que habían subido de manera exponencial, y que lo único que logró el presidente López Obrador en su gobierno fue el detenerlo, que no siguiera subiendo en la manera en que venía subiendo tan rápidamente, y bajarlo ligeramente, en el cual evidentemente en números se puede mostrar que hay una disminución de violencia que se detuvo, pero que en la vida de muchas comunidades, sobre todo comunidades alejadas de las ciudades, sigue siendo un gran problema, que esta seguridad es la segunda causa de migración a nivel mundial, de igual manera en México, con lo que decía de el Tratado de Guadalupe Hidalgo, esta necesidad, el objetivo de Estados Unidos de implementar un sistema migratorio regular que le conviene a él, en el que primero, en este Tratado de Guadalupe Hidalgo, permite que los mexicanos vayan a trabajar allá legalmente, para que después les quite estos permisos a sabiendas de que el migrante, sabedor de que va a encontrar un buen salario en Estados Unidos, y con la facilidad que era el pasar sin documentadamente a Estados Unidos, continúe yendo hacia la Unión Americana a trabajar en el campo por temporadas cortas y regresarse a su país. Esto cambia, las reglas migratorias empiezan a ponerse cada vez más difíciles, y hace que los hombres, que eran los que principalmente emigraban, se queden ya en Estados Unidos y no regresen a sus comunidades. Con esto se desata la tercera gran causa de la migración, que es la reunificación familiar, la cual se ha dado por muchos años, en el que es la tercera causa por la cual las personas deciden migrar, que es ya el ir a alcanzar a sus familiares que ya estaban en Estados Unidos y que ya no están regresando constantemente a sus lugares de origen, por lo difícil que es cada vez más el pasar, y el día de hoy es mucho más difícil en comparación con hace algunos años atrás. E incluso podemos ver cómo en los 80s, 90s era relativamente fácil el cruzar la línea y quedarse allá. A Estados Unidos no le basta con haber impulsado estas tres causas de la migración aquí en el continente americano, y el día de hoy empieza a amenazar aquí para querer controlar los gobiernos de los diferentes países que tiene a su alrededor, en especial México, pero también ya ha empezado en esta pelea también con el otro continente, con Europa. Se empieza a meter, empieza a crear esta problemática del otro lado del mundo, en el cual, pues mandó a su vicepresidente Donald Trump a participar en una conferencia de seguridad en Múnich, en donde este personaje, este vicepresidente, dijo que la migración masiva es la amenaza más urgente que enfrenta Estados Unidos y la Unión Europea, y con esto hace un hincapié para él poner la agenda de la Unión Europea, no nada más el discurso de Estados Unidos, en el que todos los problemas es por producto de los migrantes, en el cual no está hablando de que él fomenta y protege a un sector muy pequeño de empresarios que concentran una grande riqueza y que no pagan impuestos, y que él prometió en campaña que va a bajar los impuestos de los magnates, para que sigan haciéndose más rico, al amparo de que pues la mayoría de la población del mundo y también los norteamericanos continúan en la misma sin poder progresar económicamente, en el cual al norteamericano no le afecta tanto, pues tiene un nivel de vida mucho mejor que el de el resto del continente, pero con esta acción lo que está haciendo Estados Unidos es llegar a poner ese tema en la Unión Europea con los partidos de derecha, para que sigan el mismo discurso de Donald Trump y justifiquen que la migración es el gran problema, cuando la migración no es el problema. La migración es la respuesta a un gran problema de inseguridad y violencia que está en todas partes del mundo. Este vicepresidente agregó en esta conferencia que el número de migrantes que ingresaron a la Unión Europea se duplicó entre el 2021 y 2022. Se hizo referencia al reciente ataque con un coche en Múnich que involucró a un solicitante de asilo afgano.
Dice, ningún votante de Europa acudió a las urnas para abrir las compuertas a millones de indocumentados. Esto fue lo que dijo y evidentemente toman un hecho aislado de una persona que sí, es posible que tanto en Europa como en América y en cualquier país un migrante cometa delitos, porque no se puede decir que el 100% de los que migran por razones como es la pobreza y la violencia, sino algunos hay criminales que salen huyendo y que continúan con su actividad criminal, pero que son la minoría, porque igual aquí se le podría contestar a Donald Trump que nadie votó ni por él, ni por Obama, ni por Biden para que hubiera las masacres en Estados Unidos, y masacres donde ciudadanos norteamericanos en uso de su derecho de portar armas han matado a cientos de norteamericanos y ellos mismos, y ahí sí no dice nada, y nadie votó en Estados Unidos para que eso se diera, y sin embargo no legislan para hacerlo. Barack Obama intentó por ahí simplemente en discurso intentar poner un orden, un control sobre las armas, pero no pasó, y evidentemente Donald Trump no lo va a hacer. Donald Trump, nadie votó para que él el primer día de su mandato dejara libre a los 1,600 personas que son criminales y que cometieron actos en contra de la Constitución y del gobierno de Estados Unidos. Nadie votó para eso. Él no dijo en su campaña que iba a hacer eso. Más sin embargo, aquí vemos cómo utiliza la mentira, cómo envuelve a la gente para decir, este es mi discurso y es que tienen que seguir todos. Y el día de hoy están intentándolo hacer en Europa. También el vicepresidente de Estados Unidos dijo que la amenaza que más preocupa para Europa es el peligro al interior que representan la retirada de los valores que comparten con Estados Unidos. Declaró que trabajar con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, que va a trabajar con ellos para frenar la migración a pesar de la prohibición no oficial de colaboración con el grupo, ingiriendo algo que no debe de hacerse, que recordemos, vamos a hablar en nuestro boletín informativo tenemos de la reestructuración del USAID, qué es lo que va a pasar ahora. Esta organización que era supuestamente para ayudar a los grupos en cuestiones de ayuda a los países más necesitados, en el cual lo cancelan, pero también que ingerían y que hacían cosas que violaban la ley. Aquí en México el USAID financió a grupos políticos como el abierto por Claudio X González, que a pesar, es increíble, Claudio X González con la fortuna que tiene todavía recibe dinero de Estados Unidos para hacer sus cosas, y es ahí donde algo que no debe de hacerse en México, pero vemos cómo también lo están haciendo allá en Europa, no específicamente aquí en Alemania. Bueno, no se quedó sin respuesta a estas declaraciones del vicepresidente Benz, en el cual horas después del evento, Boris Pistorius, que es ministro de Defensa alemana, respondió con firmeza a las críticas del vicepresidente sobre el estado de la democracia en Europa y aseguró que a 9 días de las elecciones en su país era inaceptable trazar un paralelismo entre la región y los gobiernos autoritarios. Pero evidentemente a Estados Unidos no le interesa lo que digan los gobiernos. Él va a poner va a ingerir y va a querer que cambien las cosas a su beneficio. Y esto es importante por muchas cosas. Una es que tenemos que empezar a ver cómo se está metiendo Estados Unidos en la vida interna de los países, apoyando ciertos partidos, y tendrá que revisar México y tener mucho cuidado para que eso no pase en el futuro cercano aquí en México, cuando vengan las elecciones, que Estados Unidos quiera financiar a grupos opositores. Hemos visto ya como el tipejo de Verástegui ya hizo la seña nazis haciendo un saludo, en el cual él quiere formar un partido, y hay muchos de los de la Marea Rosa que van a intentar formar un partido, y habrá que ver que no estén financiados por el gobierno de Estados Unidos. Ahí es en donde es la importancia de esta ley que está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum para extranjeros que quieran ingerir en la vida de México, pero también mexicanos que quieran hacer eso, invitar a un gobierno extranjero a que participe, que ingiera en nuestra política, en nuestra soberanía, sean castigados con el mayor de los rigores. Eso es algo que esperemos que pase, y que esto contrarreste un poco lo que puede llegar a ocurrir en nuestro país. Bueno, eso es lo que está pasando en la injerencia de Estados Unidos a Europa. Ahora, también en Europa está este problema en el cual España le ha pedido a la Unión Europea cambios en Frontex para reforzar la vigilancia en África. España últimamente se ha visto uno de las rutas marítimas de migratorias donde empieza a llegar más migrante por el endurecimiento de otras rutas, y evidentemente está
queriendo que la Unión Europea empiece a haber cambios, ¿no? Y aquí es en donde se empiezan a conjugar ciertos factores que hacen que la voz de injerencista de Estados Unidos tome fuerza, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, solicitó al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, que impulse modificaciones en el reglamento de Frontex para que la agencia pueda intervenir en crisis migratorias desde países africanos. España mantiene esta petición ante el Parlamento Europeo e insiste en que la ayuda de Frontex no debe centrarse en reforzar efectivos en Canarias, sino en desplegar medios de vigilancia en África. El ministro subrayó que es prioritario permitir la participación de la Guardia Europea de Fronteras en operaciones en terceros países y pidió más recursos humanos y materiales para frenar las redes de tráfico en el Atlántico. También defendió que esta inversión se incluya en el próximo marco financiero plurianual con fondos destinados a equipamiento y formación de fuerzas de seguridad locales. Aquí lo que está diciendo prácticamente España es algo lo que hizo Estados Unidos en el 2018, en donde le pide al gobierno de México que asegure su frontera sur para que los flujos disminuyan. España dice, no inviertas tanto en Canarias, que es donde está llegando mucho migrante ahorita, sino prevén que los africanos se salgan. Pero como vemos, las salidas, las opciones tanto de Estados Unidos como de países, en este caso España, en cuestión y en general, porque también entra ahí el de Alemania, el de Italia, los gobiernos, en lugar de atacar las causas de la migración, lo que ellos hacen es ir a perseguir e impedir que la gente salga. La gente, mientras no exista la seguridad en todos sus sentidos en sus países, en sus lugares, en sus comunidades, mientras la pobreza sigue siendo algo que está ahí, no tienen de otra más que salir, y pongan las medidas que pongan, van a encontrar la ruta para seguir. Por eso es que hay tantas rutas migratorias en las cuales se cierra una posibilidad, van por otra, y cada vez son rutas más peligrosas, cada vez cobran más vidas, y esto lo digo porque, por ejemplo, se acaba de entregar el reporte anual que hace cada año el Banco BBVA junto con el Gobierno de México y otras instituciones, en el cual estaremos hablando en detalle de este reporte. Está muy completo y cada año lo hace, en el cual esta lámina que se puede encontrar ahí son de personas fallecidas en las diferentes rutas migratorias. Y cuando estamos aquí en México y hablamos de migración, hablamos de todos los muertos que lamentablemente pierden la vida, las personas que pierden la vida en su intento de llegar hacia Estados Unidos, y a veces no nos volteamos a ver que hay otros problemas de migratorios en otros lados. Por eso lo que impulsamos nosotros es una verdadera reforma migratoria integral que corresponda a todo el mundo, porque es un problema ya mundial que tendría que resolverse de manera conjunta entre todos. En ese cuadro que nos presenta este reporte, por ejemplo, dice que en América del Norte el número de muertos son 6.624, mientras que en Europa son 29.807. Evidentemente son números muy grandes, y aquí nos dan las diferentes rutas que hay, ¿no? Por ejemplo, en el hay de todas las rutas migratorias de Europa son bastante peligrosas. Evidentemente Ucrania es la que menos tiene, después seguida de Francia hacia arriba. Y la que más, esa es la que menos tiene, la de Ucrania, pero la que más tiene son las 3 rutas del Mediterráneo. Son las que más muertes tienen a lo largo del año, y de ahí los diferentes países, Italia y Francia, son de los que también menos tienen. Pero sí nos llamó la atención el número, ¿no? De Europa 29.807, mientras que en América del Norte, que es la que más, la que tenemos aquí nosotros y que llevamos ese control diciendo de cuántas personas mueren, vemos cómo pues los números pues no se comparan, ¿no? con lo que venimos teniendo. En la de América del Norte son 6.624, en donde más mueren evidentemente es la frontera entre México y Estados Unidos, con 5.129, y que aún así no es ni siquiera el segundo lugar. Donde más personas mueren es en África. En África están muriendo 13.953 personas han muerto.
Y si se endurecen estas medidas que está que está pidiendo España para los flujos migratorios, pues evidentemente este número va a aumentar. Y aquí, ¿en qué nos afecta a los mexicanos? Entre más difícil se ponga la situación allá, se van a empezar a venir para acá y nos van a crear un gran problema, siempre y cuando no estemos preparados. Y lo hemos visto, el gobierno mexicano no está listo para recibir los flujos migratorios. Se puede aprender de la experiencia. Estados Unidos no se explicaría su poderío y su importancia si no fuera por la mano de obra migrante. Se puede hacer lo mismo. Creo que el presidente López Obrador manejó bien la crisis, la pandemia y todo eso, tomando acciones que se habían tomado en su momento por el gobierno de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Roosevelt, impulsando la infraestructura. Se ha creado suficiente infraestructura el día de hoy en el gobierno de López Obrador. Se pretende continuar este trabajo. Ya se tiene el Tren Maya, ya se tiene el tren transatlántico, ya se tiene la refinería. Poco a poco empezarán a dar resultados. Se prevé que en este gobierno de Claudia Sheinbaum se continúen con la construcción de trenes que van a permitir una movilidad mucho mejor. Y si se maneja de manera adecuada estos flujos migratorios, México va a aumentar su población, va a ser más rica todavía porque va a recibir a todos estos migrantes que están llegando, pero sí es importante no tenerlos en lugares donde crean conflictos. Por ejemplo, en la Ciudad de México es una ciudad que ya está saturada de personas y que no puede recibir a más. No es que no quiera, bueno, no puede recibir porque estamos saturados, pero hay lugares que están muy alejados, que están muy descuidados y que ahí se pueden emprender acciones de gobierno que ayuden a los migrantes a establecerse ahí, que ayuden a sacar a estas poblaciones que están ya con mucha problemática para poder salir adelante. Uno de los grandes daños del Tratado de Libre Comercio del 94 y que no se ha resuelto con este nuevo es el campo, en el que ya no hay gente suficiente para sembrar. Se pueden hacer programas para que los migrantes que van de paso puedan ayudar momentáneamente a sacar adelante nuestro campo. Aquellos que se quieran quedar, también ponerlos en lugares en donde puedan ayudar a este crecimiento. Tiene que haber ayuda del gobierno, eso es indiscutible, pero que sea una ayuda no como estas ayudas, esta asistencia social que era muy necesaria y que hizo López Obrador de ayudar a todos, sobre todo a los adultos mayores, pero también madres solteras, personas con discapacidad, las mujeres. Se tienen que empezar a impulsar medidas que ayuden a el progreso económico, a que las personas, así como los migrantes, puedan tener acceso no a un trabajo, sino a una economía que les permita crecer. Eso va a ayudar a que el país crezca y que realmente se alcance este objetivo que se ha puesto la presidenta Claudia Sheinbaum de hacer México la 10ª economía del mundo. México tiene mucho más para crecer, mucho más. Es cosa de una buena administración y creo que el día de hoy estamos en las condiciones de poder hacerlo, pero también tenemos que hablar del peligro que hay, que el día de hoy en México no exista una oposición política. Es importante, a diferencia de los países del resto de América Latina, así como también en Europa, en donde sí hay una extrema derecha ya organizada y que está presionando. En México el día de hoy no, pero eso no implica que no se vaya a formar. Tienen el recurso económico, esta de la cancelación del USAID. Hay que ver cómo es estos recursos, hacia dónde se van a dirigir y tener mucho cuidado a que no financien a personajes como esta persona, el Verástegui, que se esconde atrás de la religión para impulsar un discurso que no tiene nada que ver con la palabra del Dios que él dice creer. Habrá que tener mucho cuidado. Bueno, eso es el panorama de lo que veo el día de hoy, de esta injerencia, de esta presión que quiere meter Estados Unidos en el resto del mundo. Habrá que tener cuidado de que no pase en México y pues para eso tenemos que estar informados y ver qué es lo que está sucediendo y también impulsar medidas que realmente ayuden a la comunidad. Esa es mi entrega por el día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la siguiente.